Porque tú me lo dices y yo ahora mismo no sé cómo lo hace. Bueno, a mí me vienen como chispazos y este chico me está diciendo que tiene a su madre ahora en terminal y que está la familia. Cuando empieza la persona a llorar y me pide perdón, y yo les digo que hasta que no lloren no se van. Todas tienen su punto de magia. De golpe y porrazo te llega un montón de gente que durante el agosto pasado y pasó no sé qué, no sé cuántos, y uno y otro y otro. Con 87 años encontró el amor de su vida en la residencia y venía su hijo a preguntarme si era coherente que se casara. El argumento de lo humano es 1000 veces más intenso. Y lo que dice Ali me alucina. Si hay que hacer algún tipo de ritual, no. Cuando estás en la presencia, cuando amas a la persona como a ti mismo y cuando estás entregado a esa energía, te das cuenta de que todo lo que estás expresando es su propia vida. Allá hacia donde yo estoy focalizando de la forma inconsciente es lo que estoy atrayendo. Todos ansiamos la libertad, pero le tememos. Todo lo que percibimos lo contenemos. Si tú te responsabilizas de tu vida, absolutamente de todo lo que sientes, de lo que ves, y ¿hay un cambio en tu vida? Porque la ley del espejo está entendida desde un foco muy simplista. ¿Qué me provoca esa persona que me encuentro? Que por eso nuestra mente lucha. Y cuando veo que levanto la voz y me pongo a chillar y ahí se asustan porque he chillado y digo, ya estás otra vez chillando. Siempre es esa mirada interna, no sé si me entiendes. Tengo adolescentes y la verdad es que es muy gracioso vivir con ellos porque como no les funciona el prefrontal. Que esto era más fácil, se ha olvidado. No lo ha visto. Un guía espiritual o un maestro es en realidad una persona o un ser que ha estado encarnado. El demonio es el autoengaño de la persona. La magia del presente nos la perdemos, ¿eh? Es algo tan estresados que estamos que miramos más al futuro que al presente, que deberíamos estar en el presente. Tal cual. Y la canalización es una de las herramientas para estar en presencia. O estás en presencia o no estás en la red. Yo siempre digo que son frecuencias, es decir, tú puedes mirar hacia un lugar, como somos el observador, podemos mirar hacia esa mente y esa mente solo va a recoger datos de lo que ya ha experimentado. Entonces, claro, verás que la mente solo está mirando pasado y futuro, ¿vale? Pero cuando está en presente, la mente no puede existir porque no hay datos que recabar. ¿Se entiende bien? Yo siempre digo que la meditación es una de las bases, para mi gusto, súper importantes. Pero la meditación no es el parar la mente. No se puede parar la mente. ¿De acuerdo? Puedes dejar de atenderla. Pero si para el procesador es como si para el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le hemos dado voz al procesador. ¿Se entiende bien? Es decir, esa recaptación de datos natural que se nutre desde nuestro campo, desde lo que sentimos, y que hay tantísima información que pasa por nuestro inconsciente, pero muy poca por nuestro consciente, nosotros nos dedicamos a darle voz, a ponerle voz a aquello que pasó y con aquello que... Y además, un criterio que me encanta, que es que todo está basado en una forma subjetiva y además nos lo creemos como la verdad absoluta. ¿Se entiende bien? Es decir, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Imagínate que te insulto, ¿vale? Y claro, eso te va a generar una emoción, ¿vale? Sea pena, sea rabia, sea miedo, cualquier emoción te va a generar. Cuando me dices, Ali, ¿qué me has dicho? Esto me ha hecho daño. Yo te puedo explicar de forma muy coherente y lógica, ¿vale? Que no tenía la intención, que yo hablo así, Edu, que no tenía esa premisa, discúlpame. Y ese razonamiento lógico, plausible y obvio, ¿vale? En realidad tú puedes elegirlo, pero ¿con qué crees que te quedarás? ¿Con mi razonamiento o con tu emoción? Con la emoción. Correcto. Con lo cual te quedarás con ese histórico que marca el dolor que ha surgido a través de mi insulto. ¿Se entiende bien? Sí. Vale. Eso hará que esa mentira o que tú has dado a esa realidad tangible sea verdadera para ti. Con lo que vuelves a suscribir un patrón inconsciente. ¿Se entiende bien? Si no salimos de esa premisa de nuestra forma mental, en realidad nos quedamos anclados en que cogemos el registro que ya tenemos y lo trasladamos pasito a pasito hacia el futuro. Los maestros siempre dicen que la forma de presencia no es porque a ellos les guste que estemos disfrutando del mundo solamente, sino que es la única manera de gestionar una vida desde el momento cero. Yo ahí, esto que está explicando ahora Ali,
que no lo habíamos comentado, Edu, es que para mí es esencial también, es la formación que hace Alicia del Somos Uno. No sé si te lo había llegado a comentar Nadie o es no. mi representante, como puedes. No, de verdad. Quiero decirte, todo esto que ha explicado ahora en ella, claro, Eli hace una formación de 9 meses y en cada mes pues se trabaja pues un encuentro, la voluntad, el perdón, la culpa, el apego, ¿no? La identificación. Claro, yo cuando hice los podcasts con ella, por ejemplo, dábamos pinceladas a todas estas cosas del Somos Uno, pero yo lo hice sin hacer el Somos Uno. Ahora yo todo valiente, ¿vale? Y claro, me di cuenta cuando lo hice que como que estamos hablando 4 horas durante pues un encuentro mensual, durante 4 horas, pues Ali te desgrana todo eso, cómo funciona, ¿no? Son muchos, pero es esencial para mí para seguir conectando pues, con lo de la información de la canalización y con la gestión de la presencia. Yo el otro día cuando me fui a correr y estaba corriendo, es que me di cuenta, estás en medio de una carretera, en la nada, al lado de un bosque, había un mogollón de pájaros, un día brutal. Tuve que pararme, deja de correr. Me paré a mirar cómo los halcones bajaban, las milanas, el silencio, los árboles, los pájaros. Y era como, wow, ¿cuánta gente se pierde este momento por ir conduciendo y corriendo tal? Y es simplemente y agradecer y es un poco ese observador. Cuando conectas con el observador que dice, que me cuesta muchísimo, y de hecho somos unos, y he hablado 1000 veces, pero aún así... Pero sí que tienes destellos durante el día de observador. Y eso yo también, si alguien nos está escuchando, es algo que lo recomiendo, bueno, encarecidamente. Nadie se entrena, ¿eh? Nosotros nos hemos entrenado a vivir con esa voz mental. Ya. No nacemos con ella. Es decir, no nacemos pensando o dando al pensamiento. Mira ese bebé, mira esa nena de 2 años que está pensando. Claro, entonces eso se entrena, igual que generas el hábito de lavarte los dientes, pues generas el hábito de atender ese pensamiento, ese recurso de pensamiento. Entonces, claro, no es el cerebro el que piensa, somos nosotros el que damos voz a nuestra emoción que surge desde nuestro inconsciente, con lo cual estamos dando verdad constantemente a aquello que ya llevamos grabado. Yo lo veo mucho porque hay muchas personas que se me quedan en bucle, ¿no? Es decir, por ejemplo, siempre me encuentro con el mismo patrón de relaciones, siempre me encuentro con el mismo jefe, siempre me encuentro con la misma situación en el trabajo. Es natural, porque en realidad, como nuestro cerebro no distingue la negación, ¿vale? En realidad, yo siempre pongo el ejemplo del juego ese psicológico tan simple que es: no pienses en una oca blanca. ¿Qué ocurre? Se dibuja una oca blanca en nuestro cerebro. Pues, ¿por qué? Porque no distingue el no. Eso implica que nosotros estamos emitiendo una serie de impactos energéticos y no olvidemos que somos un electromagnético, que significa una frecuencia imán. Allá hacia donde yo estoy focalizando de la forma inconsciente es lo que estoy atrayendo. Y esto es muy importante porque en realidad una de las cosas que me encantan hacer en los cursos es que la persona aprenda a responsabilizarse. Porque en el momento que tomas responsabilidad, sabes ver que la que estaba mirando, que siempre tienes un jefe de este estilo, eres tú. Y la que estaba mirando, que siempre vas al mismo patrón de pareja, eres tú. En el momento que asumes esa responsabilidad, se rompe el bucle, eliges. Y eso es magnífico realmente. La conexión interna es vital, porque si no es como si viviéramos en el mar y a ver por dónde viene la ola. Estabais hablando antes, Xavi decía lo de los halcones, que se tuvo que parar. A mí hay una frase que me encanta, que es la de Carpe Diem, y yo creo que esto lo deberíamos de aplicar todos y todas. Todos. Siempre, desde la responsabilidad máxima, por supuesto. Porque fíjate que hay una frase que me encanta, que es: todos ansiamos la libertad pero le tememos, ¿vale? Con lo cual esa forma de tener miedo a la libertad aplica directamente a que supone una grandiosa responsabilidad. Y como tenemos muchas veces enmarcada la responsabilidad con la culpa, es un poco extraño vivir la responsabilidad. ¿Se entiende bien? Sí. David se ríe. Sí. No me río, sí.
Es que hay una frase que para mí en los cursos, que Xavi se ríe por eso, porque yo machaco mucho en los cursos, que siempre insisto que todo lo que percibimos lo contenemos. Y eso no es la ley del espejo conocida, como si te encuentras a una persona que es borde y tú eres borde. No, eso no funciona así. ¿Vale? Me ha tocado un tema, Alicia, que a mí, no sé, yo es que me cuesta lo de la ley del espejo, no sé si soy yo. Sí, porque la ley del espejo está entendida desde un foco muy simplista. Es decir, si yo me encuentro una persona que es estúpida, no significa que yo sea estúpido. No, no tiene nada que ver con eso. Yo puedo ser la tía más maja del mundo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Quién me provoca esa persona que me encuentro? ¿Vale? ¿Se entiende bien? ¿Qué me inspira? ¿Qué me ofrece? Cualquier alteración emocional me ha sacado de mi paz, mi autenticidad, mi forma natural de existir y me ha llevado a una emoción. Esa persona no ha venido a darme una emoción, ha venido a reflejar mi contenido. Ahí es cuando realmente, si yo siempre ponemos el ejemplo con Xavi, si solo tuviera amor dentro de mí, si vienes y me insultas, yo me preocuparía por ti. ¿Cómo estás, Edu? ¿Tú estás bien? ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo tendría amor, no cabría ninguna otra emoción. ¿Vale? Sin embargo, puede ser que me insultes y me salga rabia, ¿vale? O me salga cualquier otra sensación, ¿de acuerdo? En ese punto, yo tengo que ser muy consciente que no eres tú quien me entrega esa vibración, sino que mi inconsciente responde con un contenido que ya tiene. Y ahí viene lo bueno. ¿Qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esta emoción que me ha surgido porque me he encontrado con esta persona? Lo normal es entregarle a esta persona esa emoción porque me la ha dado él. Hay un libro que me encanta, que lo recomiendo fervientemente, que es Los Cuatro Acuerdos. De cultura tolteca, es decir, eso es una locura, porque es la vida simplista, porque claro, si la persona va y me entrega la rabia que él tiene y yo respondo con rabia y también le entrego la rabia que tengo, en realidad ¿quién es el responsable de la vida de quién? ¿Se entiende bien? Bueno, Si al fin y al cabo somos imanes que nos reflejamos mutuamente para darnos cuenta de aquello que negamos de nosotros mismos. ¿Se entiende bien? sí. Xavi está acostumbrado a escuchar esto. ¿Eh? Ya. Que Xavi digo que está más acostumbrado a escucharte y Sí, yo harto de escuchar. no, pero sí que es verdad, Edu, que entiendo, porque tuve que escucharlo muchas veces y tuve que leerlo y escucharlo y practicar las entregas y observarte cada día. Y es un entreno y hasta que te das cuenta que es bastante simple. Cuando ahora yo estaba oyendo a Ali, claro, veía a Edu que decía, wow, ya me estoy perdiendo, pero además que es la clave. Si tú te responsabilizas de tu vida, absolutamente de todo lo que sientes, de lo que ves, hay un cambio en tu vida. Pero es difícil, ¿eh? No. Es tan sencillo que por eso nuestra mente lucha. No le va a volar nada. Es algo tan plácido. Yo siempre pongo un caso. Imagínate, yo tengo perros, ¿vale? Viene mi perra, ¿vale? Y yo estoy sentada en el sofá y no me apetece tocarla, ¿vale? Ella no se va al patio a tomar el sol pensando en qué le habré hecho y por qué no. ¿A qué no? No. Dice, pues no quiere tocarme. Y se va al patio, ¿vale? Luego al cabo del rato vuelve. No me tiene rencor, ni tiene nada parecido, porque simplemente en aquel momento yo no estaba disponible, ¿vale? Y ella no le ha afectado a sí misma. Nuestra forma mental, como nos habla de heridas que han quedado enquistadas, las vemos reflejadas todo el día. Y fíjate que siempre tenemos la forma donde firmamos las heridas externas a nosotros. Nuestro sistema de supervivencia tiene 3 fórmulas mágicas y básicas: el salvador, la víctima y el verdugo. Como no nos responsabilicemos, tengo que elegir uno de los 3 y no mola. Entonces, responsabilizarme significa que yo puedo expresar, puedo permitir aquello que contengo, aunque no me guste lo que contengo, pero puedo admitirlo como propio, con lo cual podré elegirlo la próxima vez. A mí, por ejemplo, me pasa con mis hijas, tengo una de 3 y una de 7, y me ponen
cuando me ponen de los nervios, me ponen de los nervios. Bueno, son mis maestras, porque son las que, porque ahí en el trabajo, en la vida social o por el mundo, me muevo como muy flow, ¿no? Muy fácil, pero con ellas. Claro, y cuando veo que levanto la voz y me pongo a chillar y ahí se asustan porque he chillado y digo, ya estás otra vez chillando y como tu padre hacía y tú igual, pero no me quedo ahí, digo, ya está, bueno, vale, la próxima respiraré y no, pero es como mira lo que han hecho, siempre es esa mirada interna, no sé si me entiendes, y las hijas te ponen al límite o en casa o los más cercanos. Y es donde ese es el campo de batalla para practicar. Y yo voy haciendo mis avances y me doy cuenta de esos avances de, wow, no me lo tomaba a pecho, no acabo de gritar y es como, wow, una pequeña victoria. Y es con mi hija de 3 años o de 6 las que Pues son las en mejores realidad... edades, ¿no? Son las mejores edades. Cuando sean más mayores, ya me contarás. Bueno, sí, ya. Yo tengo adolescentes y la verdad es que es muy gracioso vivir con ellos porque como no les funciona el prefrontal, tienes que recordarte en todo momento que no han dejado tirado aquello que le has dicho 10.000 veces que no lo tiren y no porque no te quieran. Pero imagínate dónde vamos nosotros. Nuestra mente nos dice que no nos respetan, que no nos aman, que no sé qué, porque no han hecho caso a aquello que yo he pedido amablemente. ¿Dónde vas? Que no, que esto era más fácil, se ha olvidado, no lo ha visto, no ve. Y eso me encanta, porque en realidad perdemos el peso de todo aquello que sale en nosotros y aprendemos a aceptarlo para que realmente no necesite verlo fuera. Uh-huh. Antes no quiero que se me pase, decía Xavi, cuando estábamos hablando de la canalización y nombró una palabra que me gusta mucho a mí, o palabras, guías espirituales. Me encanta. Eso también forma parte de la canalización, ¿no, Alicia? Sí. Nosotros llamamos guías o maestros, guías espirituales o maestros. Para nosotros es lo mismo. Y en realidad son esas fuentes de información. ¿Qué ocurre? ¿Qué es un guía espiritual? Un guía espiritual o un maestro es en realidad una persona o un ser que ha estado encarnado, que tiene su histórico marcado por un inconsciente como nosotros. Sin embargo, siempre me gusta decir que ha aprendido de qué va el juego, o se ha pasado el juego. Ha aprendido a experimentar dentro de su propia forma física la unidad. ¿Se entiende bien? Sí. Es decir, ha antecedido qué es energía a qué es humano. Ahí, por ejemplo, Ali, el ejemplo de los famosillos que dices tú, creo que viene al pelo, porque la gente lo entiende de golpe. Sí, yo siempre hablo de los influencers dentro de los maestros, pues como Buda, como Jesús, pero hay 10.000 millones, es decir, hay una locura de maestros. Entonces, claro, tantas personas como han podido encarnar y han podido vivir a través de esa unidad. Muchos sí son personas que han comunicado para que darnos unas lecciones, unas formas, unas vías y unos caminos para llegar a ese punto. Y otros muchísimos lo han hecho de una manera muy sutil o muy petit comité, ¿no? Que en realidad ha tenido el mismo efecto, exactamente. Y de esa forma, cuando nosotros canalizamos, digamos que ellos están apostados en una frecuencia concreta. Y me gusta explicarlo como si fuera la radio, ¿no? La FM. Y nosotros, siempre, todos nosotros, estamos conectados a ese FM, ¿vale? Tú cuando vas en el coche puedes poner la radio y escucharla o no, ¿verdad? Claro. Vale, pues esa es la realidad. Nosotros estamos siempre conectados y la escuchamos o no, ¿eh? Pero en realidad estamos conectados de una forma muy completa, es decir, no estamos conectados por lo que pensamos o por lo que sentimos en ese momento, sino por toda una organización marcada por una confluencia de todo nuestro ser, es decir, nuestro campo energético, nuestra forma mental, nuestro histórico. Es todo un compendio de información que hace que tengamos un estado frecuencial y que justo gracias a ese estado nos conectemos a una radio u otra. ¿Vale? Por eso siempre decimos que nosotros, como no sabemos la frecuencia que tenemos, no dominemos la canalización, es decir, simplemente abramos a ella. Y ahí podremos ver en qué frecuencia estamos gracias al maestro que nos conecta. Qué guay. Qué guay, ¿eh? A mí es que... Es todo el mundo. Es bonito. Yo, por ejemplo, cuando él explica, o cuando decía lo de los famosillos, que es una cosa que quería pedirle a Ali, mira, voy a aprovechar, igual te
te piso toda una pregunta ahí en el programa, pero No me pisa, estamos aquí ese, en una charla entre amigos, así que no nos pisamos. ese trasfondo, Ali, que a veces lo religioso pues como que no lo ensucia, lo emborrona un poco, pero ese Jesús, Buda o San Germain o Alá o Mahoma o X, ¿no? Que después han erigido en la India muchos también como icono, como avatar para una religión, ha desdibujado un poco. Bueno, después hay libros canalizados como Curso de Milagros donde dan la otra palabra real, pero no, como que ha distorsionado un poco ese pobre maestro que en realidad era, pues como dices, como igual que cualquier 10.000 millones que han existido en la historia humana. Sí, la parte bonita de la religión es que en realidad habla lo mismo que habla la espiritualidad, ¿eh? No hay ninguna diferencia. ¿Qué ocurre? Que igual que en la espiritualidad, cuando empieza a interceder la mano del humano, cuando hay necesidades humanas, puede transgiversarse. ¿Se entiende bien? Es decir, yo conozco muchos religiosos de los cuales tengo muchísimo que aprender. Entonces, claro, esas personas en realidad siguen un dogma, siguen una creencia, pero yo también, ¿eh? Yo de cierta manera también. Yo me acuerdo de mi abuela cuando éramos pequeñas y nos decía que ella no iba a la iglesia porque no creía en los curas y porque decía que su Dios estaba en el corazón, ¿vale? A mí me gustaba mucho esa frase. Pero en realidad yo no puedo renegar de ninguna institución que desde la forma natural, clara y completamente transparente lo que busque es que la persona se sienta en paz. Y hay muchos tipos de religiones, muchísimos, pero si os fijáis, todos buscan lo mismo. Para mí hay muchas que están tergiversadas o un poco manipuladas o un poco llevadas a una finalidad concreta, ¿vale? Y yo lo respeto porque cada uno necesita su frecuencia y su línea para poder llegar al mismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que para mí la religión tiene que tener un síntoma muy importante, el aprender a no juzgar, el entender que la persona no tiene algo malo y algo bueno. Como una vez dijo el abad de Montserrat, que ahí yo me saco el sombrero, el demonio es el autoengaño de la persona. Y cuando le preguntaron cómo se puede quitar el autoengaño a una persona, le dijo que si quitaba el autoengaño, moría la persona. Esto me lo explicó una gran amiga y creo que verdaderamente eso es una lección. Un abad de Montserrat que sepa perfectamente que el único dolor que nos impartimos somos nosotros mismos. Entonces, el punto de la fe, para mí es sanísimo, yo la tengo muchísimo, vivo en fe. ¿Cómo la practiquemos? Para mí todos los caminos llevan al mismo sitio, mientras llamen a la libertad. Qué bonito. Sí. Hay una palabra que yo creo que es la base del mundo si se hace, que es tener siempre hacia los demás amor. Una palabra de 4 letras tan sencilla que es lo que movería el mundo realmente como queremos, ¿no? Tal cual. Y fíjate que mucho hablamos de conciencia y de que intentamos tener conciencia y nos basamos en una forma de falta de presencia y la conciencia solo existe ahí. Es decir, yo no puedo estar mirando y juzgando, como decía Osho, si dices que la mariposa es bella, estás juzgando a la mariposa. Entonces, naturalmente, yo no puedo estar elaborando informes mentales constantemente, ya que los elaboro desde mi paradigma anterior, desde mi conocimiento previo. ¿Qué pasa? Que en realidad entender la vida desde ese lugar es justamente perder la conciencia. Cuando nosotros estamos delante de un barranco, yo siempre lo digo, el miedo está hecho para el físico, ¿verdad? Es un sistema de supervivencia, ¿vale? Y cuando yo estoy delante de un barranco, el miedo me informa. Yo no me he caído nunca, jamás. Pero tendré miedo, entraré en tensión, porque tengo un inscrito que marca que muchas personas se han caído, ¿vale? Ya no necesita caerse nadie más. Perfecto. Como es algo que atañe a mi físico, yo lo tomaré como una herramienta útil.
Pero ¿qué pasa cuando tengo una persona de la cual no me siento confiado? ¿Qué está ocurriendo ahí? Yo tengo historia con esa persona, a lo mejor no la conozco. Sin embargo, como dentro de mi inconsciente está marcado el hecho de la separación, cualquier persona que interrumpa mi campo que no cuadre con las premisas inconscientes que yo tengo escritas, me alterará y me pondrá en tensión. En lugar de la presunción de inocencia, juzgaré. Y ahí ya estará marcada la separación. Hay mucha gente que me habla de la energía buena y la energía mala, ¿vale? En realidad yo sé que solo hay una energía, al menos es como yo vivo. Ahí está la clave. La diferencia está en cómo juzgamos la energía. Si cuadra conmigo o no. Ya. ¿Entiendes? Y Ali, eso lo podemos extrapolar hasta lo más lejos, o sea, en lo más tangible, como has dicho, una persona que me da miedo o que me produce desconfianza, sin saber, hasta lo que son, me voy a defender las energías malas porque me pueden atacar esos espíritus malos. Toda esa película que es una historia mental, porque al final es la ley de la polaridad, ¿no? Que todo... Fíjate que nosotros aprendemos a polaridades, ¿no? Sabemos que hace frío porque hace calor, ¿vale? Entonces aprendemos quiénes somos por resonancia o disonancia, nada más. ¿Que eso significa que eso es negativo, agresivo o peligroso? Si no hay riesgo físico, en realidad ese sistema de supervivencia está hecho para eso. Un sabio que vino a verme hace un tiempo me explicaba una cosa que me encantó. Me decía, dice, ¿sabes por qué el sistema de supervivencia está tan activo en el primer mundo? Dice, ¿te has fijado que todo el mundo va con estrés? Dice, ¿y cómo en los lugares donde en realidad hay carencia y necesidad vital saben disfrutar más que nosotros? Digo, uy, ¿y eso? Dice, porque tenemos un sistema de supervivencia abandonado que busca problema. Digo, en serio, me encantó la teoría, no está demostrada ni mucho menos, pero me gustó mucho la idea. Cuando tú vas de viaje a algún país donde no hay recursos, tú ves que cubren el recurso necesario y el resto del tiempo disfrutan. Presencia. Cuando se active de nuevo la necesidad, se activa el sistema de supervivencia, cubre necesidad, presencia. ¿Sí? Sí. Sin embargo, nosotros estamos completamente cubiertos. En la mayoría de los casos lo tenemos todo, ¿de acuerdo? O en un gran porcentaje de población, no hablaré de todo el mundo, pobrecitos, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, ¿de acuerdo? Pero en un gran porcentaje de población podemos ver cómo el sistema de supervivencia está en activo constantemente. ¿Qué busca? Utilidad. ¿Se entiende bien? Sí. Busca tener en marcha ese mecanismo natural. Pero claro, como no hay ningún león, pues nos inventamos al león. ¿Se entiende bien? Pues sí, ¿no? Buscas problemas para... Sí. Que la química nos hace yonkis, ¿eh? Vamos. Y a mí, Ali, de lo que habías comentado antes, esa energía única, que no es buena ni mala, sino que es la fuente, que lo es todo, que es lo que estamos compuestos de todo. Yo cuando lo entendí, a mí me ha dado una paz. De hecho, a veces cuando el otro día me venía una amiga, ¿no? Que hace rituales y veía escudos en su puerta súper chulos de runas y súper escudos de protección y tatuajes, y digo, oye, no, es que me protejo de... Y yo pensaba y me venía, digo, wow, es perfecto, o sea, no dije ni mu. Es su camino, está en lucha, está protegiéndose porque están las buenas, las malas, las buenas energías, las brujas, las malas, las buenas. Había una peli ahí y yo, como estaba ahí viendo, decía, wow, no entro. Desde el momento que hay una sola energía, no es ni buena ni mala, tú eliges el defenderte o no. Si te defiendes, evidentemente, entiendo, Ali, que tu mente verá cosas malas y estará en esa... Pero... Hay una cosa muy importante. Quien mira es quien ve. Y ahí es donde existe la elección. Es decir, es que no podemos juzgar a nadie porque en realidad hay una parte muy importante que aplica directamente la cultura, aplica directamente lo aprendido, aplica un inconsciente constante. ¿Se entiende bien?
Entonces, claro, yo cuando era pequeña veía energías y me asustaban muchísimo. Vivía en pánico. Una señora, la primera vez que me explicó que yo vivía en pánico porque tenía miedo y entonces percibía solo el miedo de la energía, es decir, lo que estaba resonante en mi campo, ¿vale? Si imagínate, si tú veías un desencarnado, pues en lugar de ver un desencarnado en su zona más feliz, lo veías en su zona más dura. ¿Por qué? Porque resonaba en tu vibración, estaba en tu misma autopista. Claro, cuando me explicó esto la señora, pensé, pues no es fácil, tengo que cambiarme de vía. Y me decía, no, esta persona que te enseña esta vía, te enseña a amar tu miedo. A entender gracias a la compasión de lo que él siente, que tú estás en el mismo lugar. No es cuestión de vibrar alto o vibrar bajo, es cuestión de saber que tú eres toda la vibración. Entonces, la parte más importante para mí fue ese aprendizaje. Pero sí que es real que el miedo no deja de existir y que no deje de existir nunca. ¿Sigues teniendo miedo de esas visiones, Ali, si las tuvieses ahora mismo? Pues no lo sé, la verdad es que no las tengo. Pero la parte más importante es que yo creo que el miedo siempre se activa cuando hay... Disculpa, el otro día tuve tensión, ¿vale? Claro, ya tengo 54 años, sé dominar el miedo, pero tuve tensión, ¿vale? Entré en una parte de mi casa que está, bueno, es un lugar que está bastante recóndito, y entré y me tensioné, ¿vale? Le dije a mi marido, ven. En realidad, ¿qué notas? Notas una frecuencia diferente, notas una forma de diferenciación muy bestia y eso te hace entrar en tensión, ¿vale? El miedo es natural, no es nada negativo. ¿Pero qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo de algo? Lo primero es aceptar tu propio miedo, es decir, tu creación. Lo que te digo es que es todo el rato lo mismo porque tendrás que responsabilizar de aquello que tú has juzgado. Nosotros juzgamos sin tener información. Esto lo sabemos, ¿no? Es decir, yo me acerco a aquel trozo de la escalera y noté una energía diferente, ¿vale? La energía no es ni buena ni mala, ¿vale? Se disipó al cabo del minuto, pero ¿quién la juzgó? Yo. Es como el cuchillo, ¿no, Alicia? Como el cuchillo. ¿Es bueno o es malo? Correcto, depende del uso, ¿vale? Entonces, naturalmente, lo que nosotros siempre tenemos que entrenarnos es para que todo aquello que contenemos sea solo una forma de reconocimiento propio, de información sobre nosotros mismos. Yeah. Si yo no lucho contra mi información, esa información, cada vez que salga, es un trocito más de amor para mí. ¿Se entiende bien? ¿Qué ocurre si yo no tengo miedo de tener miedo? Si yo no niego tener rabia, si no niego tener... Pero tengo la responsabilidad para vivirla únicamente conmigo y no entregarla a los demás. ¡Wow! Que entonces puedo quererme. Ya no habrá ningún tipo de circunstancia que me haga luchar contra mí. Esa es la finalidad siempre de un maestro, que nadie luche contra sí mismo. ¿Y qué pasa si no luchas contra ti? ¿Qué pasa si se acaba la guerra contigo? ¿Y qué ofreces? Amor. Ahí es cuando ofreces. La clave. Ahí es cuando ofreces la palabra clave. Ya, pero Ali, esa energía, si viene acompañada de una imagen y además eres niña y no puedes controlar el miedo, es como, wow, ¿por qué me pasa esto a mí? Hasta que no tienes tú un aprendizaje de vida que dices tú, oye, ya, es camino. Bueno, es como todo, claro. Sí, y aparte yo tengo muchas mamis donde los niños, por ejemplo, pues pasan terrores nocturnos o tienen cualquier circunstancia donde el niño ve más de la cuenta o cualquier forma así, y claro, te consultan y tú lo único que haces es indicarles que deben acompañarles, ¿vale? Sin darle una explicación porque son niños. Es decir, simplemente tienen que hablarles de su invulnerabilidad. Es decir, todo el mundo cuando notamos un cambio frecuencial nos tensamos, ¿vale? Entonces, claro, el niño aún más. ¿Por qué? Porque es mucho más perceptivo ante eso y no tiene herramientas sofisticadas en su prefrontal como para dominar. Entonces, claro, ese foco hace que pueda entrar en pánico con mucha más facilidad. Pero ese cambio frecuencial sigue siendo un juicio, a pesar de que sea tan chiquitín. Yeah. Hay una distorsión, hay una variación con lo que él lleva escrito.
¿Entiende bien? Con sus identificadores, ¿no, Ali? Correcto. Ujú. Entonces, claro, a un niño no le vas a decir, cariño, no juzgues. O sea, a veces nos pasa a los adultos, ¿no? Que Totalmente, en cada pánico, día. ¿qué hacemos? Si entramos en pánico, ¿qué hacemos? Porque a los adultos nos pasa, ¿eh? Y tanto. Y si entramos en pánico, la parte más bonita es poder permitir ese pánico, ser consciente, comunicarlo, compartirlo. El miedo siempre es incoherente. El miedo viene de una idea preconcebida, ¿vale? Que la mayoría de las veces, claro, cuando es realidad es un miedo real, es sistema de supervivencia y hay que salvarse. Si viene un león, corre. No creas que es irreal. Si estás al lado de un precipicio, no saltes, que no vuelas, ¿vale? Es decir, cosas así que tienen que ver con el físico, el sistema de supervivencia está diseñado para eso. Pero cuando nosotros tenemos efectos de ese pánico que no son tangibles, aquí se entrelaza nuestro conocimiento previo y la relación de posibilidades futuras, que es tan inmediata y tan rápida en nuestro cerebro que en realidad nos hace entrar en un mecanismo de supervivencia. ¿De acuerdo? Como siempre decimos, el miedo es una cortina de humo. Es irreal, es incoherente. Pero como es un humo negro, no me deja ver más allá. ¿Se entiende bien? Sí. Para que se disipe tengo que cruzarlo, tengo que amarlo. A mí me gustó mucho, no sé si os acordáis de un anuncio que me pasaron por el móvil, que era precioso, de una chica corriendo en un bosque delante de un lobo negro. Y corría y corría y corría, la pobre desesperada, y el lobo se la iba a comer. Y ya cuando llevaba tanto rato corriendo que no podía más, en un claro del bosque la chica se gira, el lobo viene a atacarla y ella se lanza agresiva y el lobo desaparece. Ese es el miedo. Me encantó esa representación, porque en el momento que yo lo plasmo, lo entrego, lo miro, lo comparto, ese humo va disipándose. Ya. Hasta que finalmente mi mente deja de generarlo. Sí. Sí, estoy Cuando cagado lo de miedo. niego, cuando no lo quiero, cuando lo alimento, se hace grande. Sí. Perdona, Sí, Xavi, reconozco, ¿no? No, reconozco que estoy cagado de miedo por esto, pero es que me muero de miedo, estoy en pánico. Es que lo siento, es que lo noto. Y después, no, pero es por... No, quítate el por qué sí, porque no, es así, tengo miedo, tal. Y es verdad que... Y además ese miedo va a barrar todas las experiencias. Te vas a perder conocer a esa persona, te vas a perder el vivir esa experiencia, el moverte, el viajar, salir de ese círculo de conocido, ¿no? Solo por las probabilidades marcadas de todos los identificadores clavados en tu inconsciente y las probabilidades que marcan desde ahí tu pronóstico mental. Vaya, qué conversación más amena, ¿eh? Estamos teniendo. Y la pena saber cuál es. Que todo lo que empieza acaba. Por supuesto, Ay, sí. Es una pena, ¿eh? Tener que terminar porque, bueno, el tiempo es oro. correcto. Bueno, en otra ocasión a lo mejor tenemos otra posibilidad de charlar y hablar de más cositas, que yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Ha sido un placer, de verdad, Edu. Muchísimas gracias por la parte que nos toca, ¿no, Xavi? Sí, encantado, la verdad. Además, no sé si te hemos tocado muchos temas dispersos o nos hemos centrado en alguno en concreto, pero la verdad es que ha sido un placer. Y el estar aquí detrás, en la otra parte del micro, ¿no? Es como, estoy curioso, después de hacer tantos podcasts, pues que estés un poco ahí en el equipo. Con entrevistador. Más o menos, pues ha sido muy bonito. Gracias, Edu, de verdad. Así, no, gracias a vosotros. No sé si queréis añadir algo más o si alguien quiere saber más de vosotros, si queréis, no sé, mostraros aquí en esta ventanita para decirle algo a quien nos escuche, pues son todo oídos. Pues nosotros, bueno, yo ahí hay un Instagram, si quieren, siempre podrían, el de Gente con Magia, tanto en el canal YouTube como en Instagram Gente con Magia. Por ahí sí que seguimos recibiendo pues muchas cositas, a veces envían mensajes, gente. Mamás, todavía me sorprende viendo mamás que han perdido bebés, que siguen escuchando cosas y llegan a veces mensajes muy bonitos o en el mail que ahí está puesto. Y sí, siempre estaremos abiertos a todo y quien quiera, pues eso, no sé, nos envíe mensajes si quiere hablar con Ali o conmigo. Ya voy, contactamos con Jessie, nuestra gran jefa.
Y Edu, de verdad, gracias por tu iniciativa, felicidades por tu proyecto y que no se detenga. Me encanta. Eso espero, Todo lo mejor. ya voy a hablar en plural, que estemos juntos, porque algún día tenemos que repetirlo, ¿eh? Venga, eso está hecho. Aquí estamos, gracias, de verdad. Claro que sí, pues Alicia, Xavi, un placer, hasta pronto. Y Xavi también, pues bueno, quien quiera escuchar esos podcasts, a mí me impactó mucho el primero con la historia tuya personal. Y Alicia, bueno, pues me habían hablado maravilla y ahora lo he corroborado en primera persona. Así que nada, si alguien quiere que Alicia hable con Alice, 2 años hay que esperar, Alicia. 20 meses ahora estamos. 20, bueno. Casi. Bueno, eso es por algo, eso no es casualidad, eso es por algo y es porque eres una gran canalizadora sin lugar a dudas, además de una gran persona que personalmente no te conozco, pero bueno, se nota y se palpa nada más que no te escuchándote. Muchas gracias, Edu. Ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Xavi, un abrazo y hasta pronto. Espero poder charlar de nuevo con vosotros. Gracias. Gracias. Un besazo. Y nosotros pues agradecerle también a todas aquellas personas que tenéis ese huequecito para este rincón en YouTube, en este canal. Recuerden, Edu Fernández, El Camino del Cambio. Y ya lo decía al comenzar, siempre queremos mantener conversaciones que despierten conciencias. Y eso es lo que un día más hemos intentado. Así que gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. Adiós.